Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core desde cero. Bien, donde estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos utilizar los objetos de la clase list, donde podemos crear colecciones de datos. Bien, donde estamos utilizando la expresión lambda para poder filtrar o consultar los datos de esa colección de datos. Bien, estamos utilizando lo que es el siguiente método, el método where. Bien, donde estamos filtrando los datos según al dato que nosotros coloquemos justamente dentro de sus paréntesis, donde se ha creado un objeto, que este objeto representa al objeto de la clase frutas, que con este objeto podemos invocar a las propiedades que tenemos dentro de la clase fruta y hacer la comparación dentro de los paréntesis de la cláusula where. Bien, donde estamos comparando el dato que me está devolviendo la propiedad fruta con la siguiente cadena de texto. Bien, también podemos hacer con datos de tipo entero. Bien, voy a colocar el valor de 3 y esto significa que voy a comparar el dato que me está retornando la propiedad ID. Si el dato que me está devolviendo la propiedad ID es igual al valor de 3, bien, vamos a filtrar la información de esa posición del objeto list para obtener los datos de la fruta, el ID, y también obtener la fruta. Bien, lo que haré será dentro de los paréntesis de este mensaje nuevamente colocar el objeto item, punto, invocar la propiedad ID también para obtener lo que es la información de la ID, y voy a concatenar esos datos. Bien, ahora si ejecutamos la aplicación, control más F5, correcto, como pueden observar me muestra la siguiente información: el valor de 3 y el nombre de la fruta, pera. Esto significa que la pera contiene la ID número 3, muy bien, y estoy filtrando esa información utilizando el método where. Bien, también podemos hacer varias comparaciones o evaluar el dato que nosotros queramos filtrar. Bien, voy a filtrar los datos o las IDs que sean mayor que 3 colocando el siguiente operador. Bien, si el dato que me está devolviendo la propiedad ID es mayor que el valor de 3, bien, filtramos esa información. Control más F5, correcto, obtenemos lo que es la fruta uva con su ID, que es el valor de 4. Podemos filtrarlo también colocando el valor de 2. Esto significa que las IDs mayor que 2 son las que vamos a visualizar por pantalla o por consola, correcto, que es el ID 3 y el ID 4, que le pertenece a la pera y a la uva. Muy bien, de esta forma podríamos filtrar los datos haciendo las distintas comparaciones dentro de los siguientes paréntesis. Bien, dependiendo a los datos que me está devolviendo cada propiedad. También podemos utilizar otros métodos, y lo que haré será comentar este código y voy a colocar nuevamente el objeto list2, voy a asignarle nuevamente el objeto list y voy a invocar a otros métodos. Bien, pero este método empieza con mayúscula. Bien, tenemos el siguiente método. Bien, tengo el siguiente método. Si ustedes colocan el puntero sobre este método o seleccionan este método, Visual Studio les muestra lo que hace este método. Lo que hace este método es omitir un número especificado de elementos en una secuencia y a continuación devuelve los elementos restantes. Bien, esto significa que invocando a este método, abriendo paréntesis, dentro de los paréntesis, este método recibe un dato de tipo entero y lo que haré será colocar el valor de 2. Bien, esto significa que dependiendo del dato que nosotros coloquemos dentro de los paréntesis de este método lo que hará será omitir las dos primeras posiciones de la lista y solo me va a mostrar las demás restantes, o sea, la posición 3 y 4. Bien, me está marcando un error, es porque tenemos que invocar a un método para poder convertir los datos que me está devolviendo este método en una lista, y es al método toList. Bien, correcto, y hemos convertido los datos que me devuelve el método en una lista y almacenarlos
en el siguiente objeto. Muy bien. Ahora, si ejecutamos la aplicación, correcto, como pueden observar por pantalla me muestra los siguientes datos: pera y uva. Esto significa que con ese método hemos omitido las dos primeras posiciones en la lista. Y de acuerdo al dato que nosotros le coloquemos dentro de los paréntesis de este método, así este método va a omitir los datos de esa colección de datos y solo va a mostrar los datos restantes de acuerdo al valor que nosotros le coloquemos dentro de los paréntesis como una posición. Muy bien. Ahora, para filtrar también datos podemos invocar a otro método. Bien, coloquemos punto, invoquemos al siguiente método. Muy bien. Y lo que hace este método es devolver un número específico de elementos contiguos desde el principio de una secuencia. Esto significa que si nosotros colocamos un valor de tipo entero en este método, un ejemplo, si yo ingreso el valor de 3, esto significa que este método me va a mostrar los primeros 3 elementos de la colección, empezando desde la primera fruta hasta la tercera fruta, y los demás elementos los va a omitir. Va a omitir los demás elementos, o sea, las posiciones de la lista mayor que 3. Bien, verifiquemos, ejecutemos la aplicación control más F5. Muy bien, como pueden observar me muestra los 3 elementos porque dentro de los paréntesis de ese método yo he colocado el valor de 3 y solo me está mostrando los 3 primeros de la colección. Bien, esto significa que el primer método lo que hace es omitir los primeros elementos de la lista según el dato que nosotros coloquemos dentro de sus paréntesis, y este segundo método lo que hace es mostrarme los primeros elementos de acuerdo al dato que nosotros le ingresemos en sus paréntesis. Muy bien. Si yo ingreso el valor de 2, solo me va a mostrar los 2 primeros datos de la colección. Correcto. Muy bien. Bien, de esta forma podemos filtrar también datos de la colección de datos. También podemos utilizar más métodos para poder filtrar datos de nuestra colección de datos. Y vamos a utilizar al método OrderBy. Correcto, como pueden observar tenemos el siguiente método, que este método lo que hace es ordenar de manera ascendente los elementos de una secuencia en función de una clave. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir paréntesis. Ahora dentro de los paréntesis de este método tenemos que crear un objeto. Muy bien, voy a crear el objeto. Ahora crearé la expresión lambda para poder obtener las propiedades de la clase de fruta. Bien, voy a filtrar los datos de la colección de datos utilizando lo que es el nombre de las frutas. Voy a invocar a la propiedad fruta, correcto, y de esta forma voy a filtrar esa información. Este método los va a ordenar de forma ascendente. Pero bien, como pueden observar cómo están ordenados los nombres de las frutas, y ese método lo que hará será ordenarlos. Bien, control más F5. Correcto, como pueden observar me muestra la siguiente colección de datos de forma ordenada alfabéticamente, empezando por la fruta banana, manzana, pera y uva. Muy bien, como pueden observar la primera fruta es manzana en la colección de datos y luego sigue banana, y por consola se muestra de la siguiente manera, que empieza la fruta banana y luego la fruta manzana, y lo que hizo ese método fue ordenarlos alfabéticamente. Bien, podemos utilizar ese método para poder filtrar la información de nuestros datos que tenemos en la colección de datos y ordenarlos de forma alfabéticamente. Ahora vamos a utilizar otro método y para esto voy a habilitar esta línea de código. Bien, voy a invocar a la propiedad fruta, punto, fruta, luego
con esta propiedad voy a colocar punto y voy a invocar a un método. Tenemos el siguiente método start. Bien, lo que hace este método start determina si el principio de esta instancia de la cadena coincide con la cadena especificada. Bien, esto significa que si invocamos a este método y dentro de los paréntesis de este método colocamos una cadena de texto o un carácter, lo que hará este método es buscar en la colección de datos los datos que coincidan con el carácter o con la cadena que nosotros ingresemos dentro de sus paréntesis. Y lo que haré será colocar la letra P en mayúscula, y lo que hará este método será buscarme en la colección de datos todos los datos que coincidan con esa letra P. Bien, control más F5, correcto, y la fruta que coincide con esa letra espera. Bien, de esta forma podemos también filtrar la información de nuestra colección de datos utilizando este método. Y si yo ingreso un ejemplo, la letra B en mayúscula y luego la letra A en minúscula, y comprobemos qué dato me va a devolver ese método, y me devuelve la fruta banana, porque la fruta banana coincide con los caracteres que yo estoy ingresando dentro de los paréntesis del método start. Utilizando este método podemos filtrar la información de esa colección de datos de acuerdo a los datos que nosotros coloquemos dentro de sus paréntesis. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto unas maneras de cómo podemos filtrar la información de nuestra colección de datos utilizando ciertos métodos para poder filtrar esos datos y poder visualizarlos por consola. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos. Y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.